Continuamos con el eh, sexto video de dinámica y pues en este video te hablaré acerca de la fuerza estadística llamada tensión. Primero la definición. La tensión se define como la fuerza que ejerce una cuerda que está atada o unida a un cuerpo. Cuando ese es el caso, cuerda unida a un cuerpo, decimos que la cuerda va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo que se llama la fuerza de tensión. Esta tensión, miren, tiene esta característica. Primero, la fuerza de tensión es tangente a la cuerda, o sea, nos está dando la dirección, tangente a la cuerda. Y segundo, tiende a jalar al cuerpo, es decir, la tensión va a salir del cuerpo. No se olviden, la tensión en la normal entra al cuerpo, pero la tensión, miren, sale del cuerpo, ¿no? Es importante tener esa característica. Entonces, la tensión tiene la dirección tangente a la cuerda, primero, ¿no? Y segundo, eh, esta tensión va a salir del cuerpo. Otro concepto importante para hablar acerca de la tensión es el de la cuerda ideal. Nosotros vamos a llamar a una cuerda ideal aquella cuerda cuya masa es muy pequeña comparada con la masa del cuerpo. A eso se le llama la cuerda ideal. Y eso va a simplificar bastante el aparato matemático en referencia a la dinámica, ¿no? Entonces, podemos concluir que la cuerda ideal es una cuerda cuya masa es despreciable, que no se la considera. ¿Ya? Bueno, para analizar la fórmula de la tensión, veremos un par de ejemplos. Empecemos con una esfera, por ejemplo, que está colocada a través de una cuerda vertical y que esta cuerda además está colgando de este soporte, ¿no? Bien, entonces en esta situación, nuestra esfera está en reposo, entonces se va a cumplir la primera ley. Veamos. Diagrama de cuerpo libre. Dibujamos la esfera separada, aislada de la cuerda. Tenemos aquí la cuerda separada y aquí tenemos el soporte de la cuerda, que sería esta, también aislada. Estamos haciendo entonces el diagrama de cuerpo libre. Esfera, cuerda y soporte. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la esfera? Primero, el peso. La Tierra le va a generar una fuerza que se llama peso, que estaría dirigida en dirección vertical hacia abajo. Como la esfera interactúa con la cuerda, entonces decimos que en este caso la cuerda le va a ejercer una fuerza de tensión. Recordemos su característica, tangente a la cuerda y tiende a jalar. Entonces, la tangente a la cuerda es la misma línea vertical y que tiende a jalar quiere decir que en este caso la tensión va a salir del cuerpo, por eso dibujamos hacia arriba. Vemos además que este cuerpo está en reposo, por tanto aplicamos la primera ley. Por tanto, en forma vectorial podemos concluir que la tensión más el peso va a ser igual a 0 en este caso. ¿Qué magnitud? Esto podemos escribir. Fuerzas que están hacia arriba en magnitud, que sería la tensión, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que están hacia abajo, que sería el peso, o sea, es decir, la masa por la gravedad, ¿no? Bien, entonces, la tensión que la cuerda ejerce sobre el bloque es igual a la masa por su gravedad. Bien, podemos hacer el análisis de las fuerzas de tensión en el caso de la cuerda. Entonces, en la parte inferior de la cuerda acá, la esfera le va a generar una fuerza sobre la cuerda que se llama la tensión T', ¿no? Veamos, tangente a la cuerda, vertical, y saliendo de la cuerda hacia abajo. En este otro extremo de la cuerda, también acá, el soporte le va a generar una tensión a la cuerda que la vamos a llamar T2', tangente a la cuerda, vertical y saliendo de la cuerda, entonces dirección hacia arriba.
Ahora, si esta es una cuerda ideal, es decir, su masa la puedo considerar cero, entonces esta cuerda no experimenta peso alguno. Y si nosotros aplicamos acá la primera ley, porque esta cuerda está en reposo, entonces podemos concluir que la tensión en forma vectorial, tensión T2' vector, más el vector T', ¿no? Donde esta tensión T' es la reacción a esta tensión T. Por eso es que acá, en vez de más T', anotamos menos T. De la cual nosotros podemos concluir que esta tensión T2' en forma vectorial es igual al vector tensión T que la cuerda ejerce sobre la esfera. O si quieren verlo en forma de magnitud, sumatoria de fuerzas que están hacia arriba. T2', esta, T2', y que eso, por la tercera ley de Newton, es la misma que esta, y esta a su vez es la misma que esta, por la tercera ley de Newton. Entonces decimos que T2', que es igual a T, esto va a ser igual a la masa por la gravedad. Es decir, lo que acá estamos encontrando es que la tensión a lo largo de esta cuerda es la misma, ¿no? Es constante, siempre y cuando la cuerda sea del tipo ideal, o sea, la masa de la cuerda sea despreciable. Porque si la masa de la cuerda fuera significativa, entonces aquí tendríamos que aumentarle un peso en dirección hacia abajo y esta tensión T2' ya no va a ser igual a esta tensión T', sino va a ser este T2', va a ser esta tensión T' más el peso de la cuerda, ¿no? Por eso es importante el concepto de, en este caso, de cuerda ideal. Veamos este otro ejemplo en el cual tenemos un movimiento. Acá tenemos el bloque A, que está unido a esta cuerda, al bloque B, y a este bloque B le ejercemos una fuerza externa F. Entonces el sistema B y cuerda están en movimiento hacia la derecha. Igual realizamos el diagrama de cuerpo libre, acá del bloque B, y por acá del bloque A, y acá de la cuerda. Vemos que ahora estos están acelerados, es un sistema acelerado. Entonces, al bloque B, miren, aplicamos la segunda ley de Newton, porque están en movimiento y tienen una aceleración en dirección de la fuerza. Por tanto, la ecuación de movimiento para el bloque B va a ser, fíjense, la fuerza F que alguien está ejerciendo sobre el bloque F, menos la tensión, porque acá tenemos que la cuerda está unida al bloque, entonces la cuerda va a ejercer esta tensión T hacia la izquierda. En cuanto a la cuerda, miren, por la tercera ley de Newton, el bloque le va a ejercer una tensión a la cuerda en este extremo que la vamos a llamar T'. Pero este T', por la tercera ley de Newton, es la misma que esta T en magnitud. Vamos acá, si esta es una cuerda ideal, entonces miren, en este extremo el bloque A le va a ejercer una fuerza de tensión T2' que va a salir de la cuerda, ¿no? Que si aplicamos entonces aquí la segunda ley de Newton a la cuerda, tendremos que decir T' a favor del movimiento, miren, T' menos T2' que está en dirección contraria al movimiento, que sería igual a la masa, en este caso de la cuerda, por la aceleración de la cuerda. Pero como es una cuerda, en este caso ideal, y además de que este T', por la tercera ley de Newton, este T' es la misma magnitud que T, entonces podemos decir que T menos T2' es igual a la masa de la cuerda por la aceleración. Como la cuerda es ideal, masa de la cuerda se cancela y encontramos que T2' es igual a T. O sea, esta tensión en este extremo es la misma que aquí, por ser cuerda ideal. Y finalmente, al bloque A,
simplemente que el bloque A interactúa con la cuerda, por tanto la cuerda le va a ejercer al bloque A esta tensión T3'. Y este cociente T3', esta tensión es la de reacción al T2', ¿verdad? Y como esta es de reacción a esta T, entonces podemos decir que T3', que es la fuerza que está actuando sobre el bloque A, que va a ser igual a T, va a ser igual a la masa del bloque A multiplicado por la aceleración. Entonces acá en este problema estamos viendo cómo actúa la tensión, que igual en el caso de la normal no tenemos una fórmula, no hay una única fórmula, sino que acá tenemos que resolver el problema y para cada tipo de problema vamos a tener un tipo de tensión, ¿no? Es el mismo caso que la normal. Bien, entonces ahora hablaremos acerca de la fuerza de fricción de contacto. Primero, la definición. Esta fuerza de fricción de contacto es la fuerza que ejerce una superficie rugosa sobre un cuerpo que se halla en reposo o en movimiento sobre esta superficie. Entonces, para hablar de una fuerza de fricción, primero tiene que haber una superficie de contacto. Y además esa superficie tiene que ser rugosa, no lisa, rugosa, áspera, gruesa. Entonces, si acá vemos este bloque que descansa sobre esta superficie, si esta superficie es rugosa, visto por una lupa, vemos que esta superficie, miren, van a tener esta geometría, una geometría rugosa. Aquí se va a dar una fuerza de fricción. ¿Cuál es la característica de la fuerza de fricción? Nos dice que esta fuerza de fricción por lo general se opone al movimiento. Por lo general, la fuerza de fricción está en dirección contraria a la velocidad del cuerpo. Y es importante, es tangente a la superficie de contacto. Como acá tengo esta superficie de contacto horizontal, entonces esta fuerza de fricción de contacto también es horizontal. ¿Ya? Bien, en realidad esta fuerza de fricción se origina de un número grande de interacciones eléctricas entre las moléculas de los dos cuerpos que están en contacto. Es una fuerza del tipo estadístico de todas las moléculas que están en interacción. Y cuando se tratan de estos picos, entonces allí la fuerza eléctrica es intensa porque ahí tenemos mayor concentración de cargas eléctricas. Y no solo eso, sino que también estas rugosidades o estos picos hacen que los bloques estén bloqueados y no tengan un movimiento fluido. Ese es el origen físico de esta fuerza de fricción. Pero en ningún momento la vamos a usar esa característica para deducir la fórmula de la fuerza de fricción de contacto. Ahora bien, hacemos un experimento. Pensamos en este bloque que descansa sobre esta superficie, sobre esta mesa, a la cual nosotros le aplicamos una fuerza. Entonces, a ver, traten de hacer este experimento que les comento. Miren, aplíquenle una fuerza pequeñita a la mesa o al escritorio donde ustedes están. Y resulta que si aplican una fuerza a su escritorio pequeña, ese su escritorio no se va a mover, como acá en este caso del bloque. Inicialmente, si esto es tan pequeñito, el bloque no se mueve. Y entonces decimos, si estamos aplicando una fuerza, entonces ¿por qué no se mueve? Porque ahí está actuando la fuerza de fricción, la fuerza de contacto F sub F. Mientras este cuerpo esté en reposo, mire, en reposo, esta fuerza de fricción de reposo va a ser igual a esta fuerza. Pero ahora, si ustedes aumentan un poquitito más la fuerza, van a notar que tampoco se mueve su escritorio. Por tanto, miren, esta fuerza de fricción nuevamente llega a ser igual a esta fuerza F. Y ese experimento la pueden realizar continuamente, es decir, aumentan un poquitito más la fuerza y resulta que no se mueve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fuerza de fricción es igual a esta F. Esto es lo que me está mostrando este gráfico. Mientras el cuerpo está en reposo, miren, la fuerza de fricción acá es la misma a esta fuerza externa que nosotros le damos al bloque, para la cual este bloque no se mueve. Entonces, aumentamos esta fuerza externa F y también aumenta en la misma proporción la fuerza de fricción. Pero encontramos una cosa que es muy importante acá.
Va a haber un punto en la cual a una fuerza que se llama la fuerza crítica, acá, en la cual resulta que vamos a tener una máxima fuerza de fricción estática. En este punto ya el bloque empieza a moverse. Si ustedes aumentan la fuerza de manera sucesiva y van a encontrar en algún momento que se mueve. En el momento que se mueve, ustedes han alcanzado esta fuerza F y eso nos da lugar a una fuerza de fricción estática máxima. Y que después de eso, miren, esa fuerza de fricción decae un poco, ya no se mantiene en la misma intensidad, sino es menor, pero luego, miren, se mantiene constante. Entonces, en este régimen ya el bloque está en movimiento. Entonces, esto nos dice lo siguiente, este experimento. Si nosotros tenemos acá este bloque que descansa sobre esta superficie rugosa, nosotros aplicamos una fuerza externa F pequeñita, el bloque está en reposo. Esa fuerza de fricción llega a ser igual a esta. Aumentamos más la fuerza, por tanto esta fuerza de fricción, y mientras esto se mantenga en reposo, esta fuerza de fricción es la misma que F, que también va aumentando. Pero va a haber una fuerza para la cual este bloque va a empezar a moverse. En el momento que empieza a moverse, este bloque experimenta esta fuerza de fricción estática máxima. Y si nosotros mantenemos el movimiento de este bloque, pues resulta que esta fuerza de fricción, miren, disminuye un poquitito. Y luego esa fuerza de fricción se mantiene constante independientemente del valor de la fuerza. Eso está reflejado, miren, en este gráfico que es importante. Mientras está en reposo, entonces miren, la fuerza de fricción va aumentando a medida que aumenta F, hasta que alcanza, inicia su movimiento y la fuerza de fricción decae y luego se mantiene constante, independiente, por más que nosotros aumentemos más y más y más esta fuerza externa. A esto se le llama el régimen estático o de reposo y a este se le llama el régimen cinética o de movimiento. ¿Sí? Entonces, al ver este gráfico, miren, podemos darnos cuenta que en el régimen estático, mientras el cuerpo esté en reposo, esta fuerza de fricción es igual a la fuerza externa, mientras esté en reposo, ¿no? Y a esta fuerza de fricción se le llama la fuerza de fricción estática, ¿no? Bien, eso es lo que nos dice esta primera parte del gráfico. Ahora, hay un segundo experimento en la cual se encuentra que si nosotros aumentamos, si por ejemplo a este bloque le aumentamos una masa, podemos ir aumentando más bloquecitos, más bloquecitos, más bloquecitos, entonces resulta que, mire, esta fuerza de fricción estática máxima va a ser proporcional a la normal que experimenta este bloque. No podríamos decir proporcional a su masa, porque no podríamos comparar fuerza con masa, sino se compara fuerza con fuerza, masa con masa. Entonces, miren, si vamos aumentando, o si por decirles, a su escritorio ustedes pueden aumentarle, qué sé yo, 2 sillas más. Resulta que sin las sillas necesitaban para mover 10 newtons, pero poniéndolo a unos 2 sillas más, lo que ha aumentado en la mesa es la normal del piso sobre el escritorio. Y entonces en ese caso, miren, se necesita mayor fuerza externa para poner en movimiento. Es decir, esta fuerza de fricción máxima tiene que ser mayor. Entonces de ahí se concluye que la fuerza de fricción estática máxima es proporcional a la normal. Es decir, si nosotros vamos aumentando la fuerza normal de este bloque, o sea, voy aumentando más masa y más masa y más masa, entonces está aumentando acá la fuerza normal que experimenta este bloque. Entonces, a medida que va aumentando esta fuerza de fricción, perdón, la fuerza normal, la fuerza de fricción estática máxima también va aumentando. Y se encuentra que esto es una relación del tipo lineal, de la cual podemos concluir que la fuerza de fricción estática máxima es proporcional a la normal, donde la constante de proporcionalidad se le llama el coeficiente de fricción estático mu sub e. Y este mu sub e va a depender de la naturaleza de la superficie, de la rugosidad, del tipo de superficie, ¿no?
Y ya con esto podemos concluir que cuando el cuerpo está en reposo, la fuerza de fricción estática es menor o igual al producto del coeficiente de fricción estático por la normal, ¿no? Donde la igualdad se da para el momento en el cual el cuerpo empieza a moverse, ¿no? Y eso es lo que tenemos como fuerza de fricción estática, ¿no? Bien, y ya cuando el cuerpo está en movimiento, entonces estamos en este régimen, experimentalmente se encuentra que vamos a tener ahí la fuerza de fricción cinética. Cuando el cuerpo está en movimiento se llama la fuerza de fricción cinética. Y la magnitud de la fuerza de fricción cinética, dice, es constante y tiene un valor menor a esta fuerza de fricción estática máxima. Por lo cual, nosotros también podemos concluir que la magnitud de la fuerza de fricción cinética, miren, es igual al producto de un coeficiente que la vamos a llamar el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. Entonces, a eso se le llama la fuerza de fricción cinética. Es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal, donde este coeficiente de fricción cinética es menor al coeficiente de fricción estática. Eso es lo que tiene que cumplirse. Debe tener un valor menor al valor del el coeficiente de fricción estática. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser menor? Porque, miren, esa fuerza de fricción cinética que se mantiene constante, miren, tiene un valor menor a este valor máximo de la fuerza de fricción estática máxima. Entonces, para no complicarnos, decimos, esta fuerza es igual a esta, pero con un coeficiente más pequeño. Por eso es que la fuerza de fricción cinética se escribe como μ sub c, que es menor al μ estático, multiplicado por la norma, ¿no? Es más, tenemos que además ver que acá estas fuerzas de fricción no va a depender del área de contacto, no depende si el área es pequeñita, si es grande, etc. Lo único que depende es de la naturaleza, de la rugosidad de las superficies de contacto de estas fuerzas. Entonces, acá es importante entender que la fuerza de fricción de contacto, miren, se da cuando tenemos dos cuerpos que están en contacto y sus superficies son rugosas. Siendo ese el caso, mientras el cuerpo está en reposo, se va a dar la fuerza de fricción estática, que es igual a la fuerza externa. Pero vamos a tener una fuerza estática máxima cuando empieza a moverse, y esa fuerza de fricción estática máxima cuando va a empezar a moverse nos dice que es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Y cuando ya está en movimiento el bloque, entonces esa fuerza de fricción es igual a una constante y igual al coeficiente de fricción cinética por la normal, donde el coeficiente de fricción cinética tiene el valor más pequeño que el coeficiente de fricción estática. Y bueno, con esto, entonces hemos terminado la fuerza de tensión y la fuerza de fricción de contacto. Ya en el siguiente video veremos, estudiaremos la fuerza de fricción de un cuerpo dentro de un fluido y finalmente la fuerza que un resorte ejerce sobre un bloque.